Hace unos días atrás hablábamos del ejercicio de estudiar periodismo y dijimos que medio en broma, medio en serio, una vez que entras en mi caso TEA, hay otras escuelas de periodismo que suele pasar lo mismo, medio que te reciben con un libro de Richard Kapuscinski, te dicen, andá a leer unas crónicas, que esto es lo que está bueno. Y sí hay que pensar en la versión rumano, creo que es Kapuscinski, ahora no me acuerdo exactamente su lugar de nacimiento, pero sí, hay una versión más de acá, más vernácula, en la cual sucede algo parecido. Es Ricardo Rajendorfer, que está con nosotros, que es una persona que es muy nombrada en la Facultad de Periodismo. Totalmente. Todo el tiempo. El primer año te mandan a leer a Rajendorfer, te dicen hay que hacer policiales, se hace como él. Incluso debe ser muy común en tu día a día recibir estudiantes de periodismo por esto mismo, ¿no? Bueno, ante bienvenido. Todo, no sabía, gracias. No sabía que era tan así. Bueno, siendo así, es así. Voy a utilizar este medio para pedirle disculpas a todos los estudiantes de periodismo. No, al contrario. Al contrario, porque aparte estás catalogado como un periodista de oficio, un periodista que respetable en el sentido de las fuentes, de no decir algo por otra cosa, de ir tras una primicia mucho tiempo, de tomarte un trabajo, incluso metiéndote en lugares no tan amenos para conseguir esas noticias, ¿no? Sí. Debo confesar que yo no estudié periodismo. Yo, digamos, aprendí a hacer periodismo en las redacciones, ¿no? Y con respecto a lo que decís, a veces pienso, o últimamente pienso, que en realidad, ¿cómo explicarlo? La escritura vendría a ser mi territorio en el mundo. Y al respecto voy a hacer una aclaración, porque esto no consiste solamente en escribir palabritas, sino que hay una historia previa. O sea, cuando vos escribís algo, previamente, o sea, uno escribe sobre historias que realmente pasaron. En ese sentido, debe haber una aproximación hacia esas historias, debe haber un viaje hacia esas historias, un viaje a través de los documentos que surgen a partir de esta historia, de los archivos, de lo ya escrito, si es que lo hay, sobre esa historia, y tenés que, de algún modo, merodear los lugares y los personajes que la protagonizaron. Es decir, te tenés que meterte en una vida que no es la tuya, o mejor dicho, en otras vidas, y eso supone una suerte de aventura. Uh-huh. En consecuencia, el texto periodístico no es sino, es nada menos que el informe de una aventura, ¿no? Yo me imagino que tenés aventuras, me imagino tus aventuras cuando leo tus textos, te sigo tus notas en Tiempo Argentino, he leído tu biografía de Patricia Bullrich, después te voy a preguntar sobre eso. Pero por los temas que cubrís, que son policiales, también algunos asuntos medio oscuros, yo te sigo mucho en todas tus informaciones sobre las novedades de los servicios de inteligencia, que ahora están saliendo nuevas cosas y demás. Pero me imagino el laburo tuyo, que en muchos casos es hablar con gente oscura, no sé como buena gente. No sé si usar el término claro, mala o picante o pesada, pero digo, me imagino, para tratar esos temas, parte de tu cotidianidad es, bueno, sentarte a tomar un café con alguien por ahí un poco sucio o no tan... Sí, hay una... Decime si es así primero. Y sí. Bien. En principio sí, pero ¿qué tipo de gente? Porque hay oscuridades en todas las actividades de la condición humana, ¿no? Hay personas oscuras en el fútbol, sí, personas oscuras en el Vaticano, hay personas oscuras por todos lados. Pero acerca del mundo de la inteligencia, hay una especie de valoración muy generosa, ¿no? E innecesariamente misteriosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una actividad que está sobrevaluada, periodísticamente hablando,
y en el espíritu público también, porque, empezando por el nombre, ¿vos qué haces? Yo hago inteligencia. Claro, que eso suena mal desde el punto de vista del idioma, eso, claro, ¿no? Lo cual supone que el resto de las actividades que tienen que ver con la política, con las relaciones sociales, etcétera, 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 que no pertenecen al mundo de inteligencia, ¿a qué pertenecen? ¿Al mundo de la idiotez? Ujú. En cierto sentido pueden llegar a tener razón, ¿no? En algunos casos. En algunos casos. Pero la gente se imagina que los agentes de inteligencia son tipos parecidos a Sean Connery que toman champán, se movilizan en un Aston Martin y visten todo el tiempo de smoking, ¿no? Sí. Es más, a veces pienso que si Petri hubiera sido nombrado director de inteligencia, andaría empichado de esa manera. Sí, con el realmente. smoking de Sean Connery. Es lo último que le falta de disfraces usar, ¿no? Porque se usó de todo tipo de color. Y en realidad, digamos, más allá de las operaciones y ese tipo de cosas que son tareas colaterales desde el punto de vista teórico, las personas, los agentes de inteligencia se dedican al espionaje, ¿no? Claro. O sea, son buchones con credencial, ¿no? De alguna manera. O sea, el mundo de la inteligencia y la actividad de inteligencia se estructura a través de un cúmulo desigual y combinado, como diría Trotsky, de infidencias, que no sabes si son verdaderas, si no sabes si son falsas, no sabes si te quieren operar, no sabes nada. Estás escuchando al tipo y no ellos sabes. tampoco saben. Y ellos tampoco, de algún modo, saben. Y en ese sentido, y desde la profesión nuestra, desde el periodismo, cuando trabajás con ese material, después tenés, como bien decís vos, tenés un indicio que no sabés si es falso, si es verdadero, por qué te lo dan, por qué te lo alcanzan, por qué te lo hacen llegar, y decís, ¿hasta qué punto uno se permite ser operado? Y hasta qué punto uno dice, no, mirá, yo esto no lo voy a decir porque te conviene a vos y no Sí. necesariamente es verdadero, ¿no? Sí, de todas maneras, todas esas cosas son muy interesantes, o sea, no solamente, repito, con los espías, sino con, Sí, con los políticos también. con los claro. políticos, con los canas, con No, del ejercicio periodístico en general. la profesora del segundo año del secundario. Ujú. No solo es importante o significativo lo que te dicen, sino también obviamente lo que callan, ¿no? Lo que no dicen. O sea, de algún modo son esclavos de la elipsis. De algún modo son esclavos de la elipsis. Y en ese sentido, más allá de eso, y más allá de la información que te puedan dar, lo interesante son ellos, las historias que protagonizan, que son, digamos, en algunos casos han llegado a ser muy serias, qué sé yo, por ejemplo, la Orquesta Roja. La Orquesta Roja, esa red de espías soviéticos durante la Segunda Guerra, que integrado por comunistas judíos, encabezados por un tal Leopold Trepper, que, digamos, es una maravilla. Es una maravilla. Hay, digamos, episodios muy interesantes en el campo de la inteligencia, o que a mí me parecen muy interesantes porque tocan temas o protagonizan historias que a mí, digamos, me atrapan mucho. Por ejemplo, la captura de Adolf Eichmann en Argentina, ¿no? Sí. Pero también hay muchos casos, hay más casos que los que acabo de nombrar, sino que, es decir, que son exactamente lo contrario, que repito, son comedias negras. Son Claro. comedias negras, realmente. Y con personajes muy oscuros realmente. Yendo a la coyuntura. Sí. Y claro, nombraste un caso que te conmueve, el caso de Eichmann, el caso de estos espías soviéticos.
son todos de otros países, ¿no? O sea, bueno, el caso de Eichmann tuvo su anclaje acá, pero digo, si vamos a la coyuntura de este gobierno y algunos emergentes que empiezan a aparecer, hay algunas cosas que... operaciones que emergen de lo que ocurre en Capital Humano con Sandra Petovelo. Pagni hace un par de editoriales que viene describiendo un poco esta situación. ¿Cómo lo narrarías vos, lo que está pasando? Mira, todo esto es una especie de pesadilla distópica. Es una pesadilla distópica con una serie de ingredientes que creo yo no solo se deben leer solamente desde la política, sino también desde el campo de la, yo diría, de la sociología psiquiátrica. Yo hace un tiempo escribí una columna política en Tiempo Argentino. En Tiempo Argentino hago más que nada columnas políticas en clave de thriller, porque la realidad política actual tiene clave de thriller. De otro modo es absolutamente inentendible, ¿no? Y yo califiqué, digamos, tal vez en el futuro esta época sea recordada como el estado manicomio. El estado manicomio porque no solamente, digamos, tenemos un presidente que habla con el perro muerto, que dice que viene del futuro, que, digamos, a medida que pasan los días va incorporando ficción. Va incorporando más ficciones que son alucinantes y aterradoras, porque es el tipo que lo gobierna. Sí. Pero, digamos, todo su entorno, digamos, está compuesto por una pandilla de chiflados. Qué sé yo, la Mondino, que dice que, bueno, que todos los chinos son iguales. Petovelo. Santiago Caputo mismo. Santiago Caputo. Cuño Libarona. Lo debes conocer bien a Cuño Libarona. Cuño Libarona lo traté mucho, digamos, cuando éramos jóvenes, durante el caso Coppola, que ahí jugó un rol más o menos decoroso, porque, digamos, demostró que Coppola se estaba comiendo un garrón y un jarrón en este caso. Un jarrón, exactamente. Exactamente. Y puso en caja a los villanos de esa historia que le fue Bernasconi, los canas estos Diamante y Gerace, ¿te acordás, digamos? Si Milei se acordara de ellos, los nombras el lugarteniente de la Bullrich ahora, ¿no? Pero siempre fue un personaje raro también, Cuño Libarona, que habitaba varios mundos a la vez, ¿no? Claro, y, digamos, tiene esa historia suya con la Lourdes Di Natale. Totalmente. A raíz de lo cual, la gente capaz no lo sabe, pero Darío Villarroel y Nancy Paso lo recordaron también, razón por la cual el tipo lo sacaba de querellar por injurias. Ah, mira. En vez de quedarse en el molde... Ah, es por este motivo que los entre otras cosas. En vez de quedarse en el molde, el tipo, digamos, les hace una querella potenciando esa historia. Lo dijeron, lo escucharon poco, olvidate, hacete el boludo. Pero al hacerle juicio, potencia esa historia. O sea... Pero aparte probablemente no lo hayan sindicado como el asesino, sino marcado la curiosidad. Ni siquiera se sabe exactamente si fue... Es como un asesinato. Su secretario apareció muerto, eso es incontratable. O un accidente. Hay una versión que dice que la mina estaba, pobre Lourdes Di Natale, vamos a explicarle al público. Sí, porque capaz que los jóvenes no tienen idea. Lourdes Di Natale era la secretaria de Emil Yoma, que era el cajero de Menem. Y se enamora de Cuño, que en ese momento no tenía laburo porque lo habían echado de un estudio por infidencia. ¿Sabés lo que en el lenguaje jurídico significa infidencia? No lo sé, Ricardo Rajendorfer. Traición. Mira. Okay. No sé a quién cagó. No lo sé. Y le consigue el laburo de abogado de Emir. Y bueno, en un momento dado ella, digamos, se convierte en lo que podríamos llamar una arrepentida y prende el ventilador
Y eso... Una mujer muy bonita también. Era una mujer muy bonita, pero digamos, tiene una hija con Cunio. Cunio seguía casado. Y bueno, digamos, su deterioro emocional, el de Lourdes, comienza a ser bastante visible. Se pelea con todos los vecinos, a quienes alguna vez les cortó el cable de todo el edificio asomándose por la ventana de la cocina, y aparentemente lo quiso hacer otra vez y ¡blum! Se cayó 10 pisos. Aparentemente, no se sabe si fue un accidente, si fue un suicidio o si fue un asesinato. Nunca se probó. Claro. Nunca se probó. Es temerario y posiblemente falso. Vivía, ¿no? Pero, digamos... Era un tiempo donde moría mucha gente de manera misteriosa. Sí, ¿no? pero bueno, entonces, digamos, no solo aparecen todos estos tipos, además la última vez que yo lo vi a Cunio Libarona era un joven. Claro. Y ahora es, digamos... Un señor. Un adulto mayor, se podría decir. Yo tampoco soy un pibe. Pero impresiona ver ese regreso de semejante personaje, con esa historia, junto con otros personajes que parecen salidos de una comedia de Mel Brooks. Lilia Lamoine, Ramiro Marra, la Karina Milei. Sí, es Mel Brooks con thriller. Sí. Karina Milei es una mezcla de Paul Canilla y López Rega. ¿No? Entonces, digamos... Ahí tenés el título, me parece. Me encanta. Es Ricardo Rajendorfer que está con nosotros. Le quería preguntar una cosa un poco más elemental. Después de tanto tiempo de hacer policiales, de desarrollar esa parte del oficio, y no yendo a los casos donde está inmiscuido el poder, donde hay personas conocidas, donde hay algún rulo que pueda interesar al público porque previamente sabía quién eran los protagonistas. Los casos policiales de gente anónima, que a veces son absolutamente olvidados y a veces tienen una relevancia insólita que uno se la pasa hablando durante meses y meses. Después de tanto tiempo, ¿vos llegaste a identificar cuál es el núcleo de por qué el pueblo determinado caso le genera tanta atención? Podemos hablar del caso Ángeles Rawson, o el caso de Nair Galarza. Y hay otros casos que capaz son exactamente iguales y ni se llega a hablar en la televisión, ¿no? Sí, es bastante, yo diría, profusas las razones por las cuales un caso toma relevancia y un caso idéntico no cobra relevancia, ¿no? ¿Por qué un femicidio cobra relevancia cuando cada 20 horas se comete un femicidio? ¿No? ¿Qué pasa ahí? ¿Llegaste a entrañar? ¿Qué pasa ahí? Es una constelación de factores muy azaroso. Es una constelación de factores muy azaroso. Y de algún modo, cada una de esas modalidades delictivas, generalmente de asesinatos, la primera atracción es que, y es lo que me atraía del género policial puro a mí también, que cuando tenés que escribir sobre política, escribir sobre personajes como Milei o Petri o qué sé yo, Sergio Massa, personas conocidas, y cuando escribís policiales, ese tipo de policiales, escribís sobre gente anónima que accedió a la celebridad por situaciones tan extremas como matar o haber matado, ¿no? Personas comunes que llegan espiritualmente, digamos, a esa celebridad cuando materialmente terminan muertos o en cana, o prófugos. Entonces, hay una identificación a través del horror, una identificación a través de la aversión. ¿Aversión a qué? A terminar así. Le puede pasar a cualquiera, digamos. Le puede pasar a cualquiera. Lógicamente, en ese reparto de posibilidades, uno prefiere pensar que puede llegar a ser víctima de un delito en vez de hacedor de un delito,
uno puede decir, sin parecer un enfermo mental, tengo miedo de que me roben, tengo miedo. Sí, claro. Entonces, digamos, se juntan 100 tipos y ahí ya se empieza a hablar de la inseguridad. La sensación. En cambio, digamos, si uno anda diciendo por ahí, tengo miedo de matar a mi mujer, tengo miedo de matar a mi mujer. Claro. Ahí despierta una alerta. Claro, Sí, claro. Total. Y por otra parte, digamos, ese salto trágico hacia la celebridad, y no estoy hablando de la AMPA ni del ambiente delictivo, etcétera, etcétera, etcétera. Que, No, una Irra Larza, que ahora tiene una serie donde se habla de ella, o una película. son personas que antes de dar ese paso terrible que los convirtió en famosos, no había signos en su conducta que podía caer en semejante situación, o sí algunas. Por alguna O señal. sí algunas. Claro. Por ejemplo, antes de venirme acá, hace una hora yo tenía que hacer un trámite, me queda un espacio ciego entre... Te agradecemos por haber esperado para venir Me acá. fui a tomar un café a un bar sobre la avenida San Juan, y en otra mesa había un sujeto que se notaba que era un profesor o docente de algo, tipo de 40 años, pinta más o menos normal, que estaba corrigiendo unos exámenes. Y, digamos, le agarraban, leía cosas, le agarraban ataques de furia, tachaba el rojo. Con los alumnos. Sí, Claro. sí, o sea... Se lo notaba digamos, ofuscado. se lo notaba ofuscado. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo será este tipo cuando esté ofuscado en serio? Porque esto parecía ser, digamos... Es sí, algo por- de su vida cotidiana, corregir exámenes, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Entonces, digamos, Claro, capaz que ese mismo tipo, todo el tiempo te cruzas esa con... señal es que un día podría llegar a ser violento de verdad, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. Vamos a verlo. Ricardo, vuelvo a tu faceta cronista de policiales y un poco a la coyuntura. Nombro quizás a el referente de los servicios de inteligencia que a mí más me ha llamado la atención y más he visto nombrar y he leído, que es Estiuso. Estiuso. Jaime Estiuso. Se ha nombrado en distintas crónicas, se lo vincula con un tal operador de los servicios de ahora, un tal Nehamkis, vinculado con Santiago Caputo, con el gobierno, con Desarrollo Social o ahora Capital Humano. ¿Está activo Estiuso? Eso dicen, puede ser. Está muy grande y me parece que su cuarto de hora ya pasó, pero, digamos, estos muchachos son tan inexpertos Claro. en la materia. El gobierno, decís. Sí, Sí. que, digamos, el que acaban de nombrar, el que reemplaza a Silvestre, no me acuerdo del apellido, Sí. que lo echaron porque espiaban a Peto Bello en complicidad con Pose. Pose. Eso lo han dicho. Eso lo ha dicho, además, ahí está, una perlita de lo cual hablamos antes, la espían, y encima le dicen, te estamos espiando en una reunión de gabinete. Ella, ¿Cómo pero- estuvo el viaje a Punta del Este? Claro, Creo que le que, dijeron. digamos, ella se iba con un tipo a Punta del Este y, digamos, mantenía ese viaje, era un secreto bajo 7 llaves, y este le dice, ¿qué tal la pasaste en Punta del Este? O sea, te estamos espiando, hermano. Claro. Claro. Se lo dicen a la amiga íntima de Milei. Ujú. Pero aparte no ¿Entendés? se lo hizo un profesional, se lo hizo un cuatro Un copas cuatro que de recién copas. está arrancando, digamos. Claro, por eso Que te se está lo haciendo el dice. Un pícaro. profesional se hace el boludo. Claro. ¿Cómo Claro. te va a decir que te está espiando? Son brutos, ¿no? ¿Entendés? Te tocan el timbre y salen ¿Viste corriendo. cuando dicen el dicho, no sirve ni para espiar? Exacto. Sí. ¿Y hay una reforma de los servicios que está planeando el gobierno? ¿Supiste algo de eso? Sé que hay una reforma, pero, Sí. digamos, reformen lo que reformen. Digamos, ¿qué van a privatizar? Estaría bueno que privaticen los servicios de Sí, inteligencia. sí. Claro. Y después le tienen que pagar el sueldo a toda esa gente que, como decís vos, no son muy hábiles en lo que hacen, ¿no? No, además, Porque digamos, no es que son, como dice Ricardo Ragendorfer, que con quien Sí, estamos lo- conversando, no es James Bond. no, además los mandás son a unos Bo- señores rarísimos. Además los mandás a Bolivia a comprar coca, te traen Pepsi. Tengo preguntas puntuales de esto. Primero, ¿te han espiado a vos? No, nunca lo No te noté, consta. nunca lo noté. Y otra sobre la pregunta anterior. ¿A Estiuso lo has conocido? No, nunca, digamos, personalmente no. Sé mucho sobre él.
Hay varios. Además, Stiuso es un tipo que está desde hace muchos años. En la CIDE durante años hubo una puja muy grande entre dos sectores. Uno que encabezaba Stiuso, el grupo Estados Unidos, no por... Sí, por la calle. Por la calle. De hecho, yo lo tengo a 2 cuadras de mi casa. Y el grupo Sala Patria, integrado por Patricio Finen, que ahora está preso por delitos de lesa humanidad cometidos en Automotores Orletti en la época de la dictadura, y otro, un ex milico del batallón 601, Linda gente, che. no vinculado a la represión y que ya partió hacia el más allá, Alejandro Brusón. Bien. Digamos, al principio, por ejemplo, la causa AMIA la tenían ellos. Y ahí se da una gran interna entre ambos, entre Sala Patria y Estados Unidos. Sala Patria tenía su cueva en el edificio Barolo, todo el barrio lo sabía. Ok. Y, digamos, Eso no es una buena señal para un... ¿no? Claro, no era lo muy sabía todo el discreto, barrio digamos. que ahí estaban, no es Sí. una buena señal, ¿no? No. Bueno, pero pará, esa no es la peor. Y resulta que, bueno, toda esta gente, junto con el Fino Palacios, Brusón, Fino y toda Sala Patria, armaron el encubrimiento del atentado a la AMIA, lo de Techeldín, Sí. Galeano, La coima. terminaron todo procesado por eso. Y cuando ese barco se iba hundiendo, Brusón y Finan dicen, ¿qué podemos hacer para... Hacen una operación para quedar bien y para ser imprescindibles en el futuro. Un falso atentado a Bill Clinton. ¿Qué significa esto? Bill Clinton ya había dejado de ser presidente, primeros años del milenio, daba conferencias por países latinoamericanos, iba a visitar Argentina, y estos le pagan van a la triple frontera, le pagan a un buchón paraguayo para que vaya a la embajada norteamericana en Asunción y digan que iba a haber un atentado contra Bill Clinton. Mentira, un invento de ellos. Ellos, desde el edificio Barolo, iban a alargar la misma información para que sean coincidentes y así, Claro. digamos, Lo descubrimos. los iban a dar una corona floral y una copa, los de la CIA y el Mossad juntos, ¿no? Pero aquí que el buche paraguayo es apretado en la embajada de los Estados Unidos, porque los yanquis no son ningunos boludos, y termina reconociendo, no, miren, me garparon Sí, la sala. dos muchachos Del edificio Finen y Barolo. Brusón. No, Los ¿para echaron qué? a patadas enseguida. Bueno, pero ¿cuál es la importancia histórica o la repercusión que tiene eso en la actualidad nacional? Que mientras estos muchachos entretuvieron durante años a la justicia, al país entero, a la sociedad, con el tema de la conexión local del atentado a la AMIA, que era todo un invento, los canas presos, etcétera, Sí. etcétera, etcétera, los echan a la mierda y a través de Stiuso, que es el ganador de esa compulsa, De Estados Unidos. claro, surge la pista iraní, que es otra cosa incomprobable. No digo que no sea, pero es incomprobable. Ujú. Pero en nombre de esa pista iraní, el quilombo del memorándum con Irán, Sí, señor. la muerte cruel a la cual sometieron a Héctor Timerman, que su procesamiento no le permitió atenderse de hacer el tratamiento oncológico que necesitaba, el suicidio, y digo bien suicidio Lo dijo. de Nisman, etcétera, etcétera, etcétera. Una ¿no? concatenación Es de, una de cosas que tienen repercusión en el presente. en el presente, en el pasado y es decir, en la historia El futuro, nacional. no. Bravo. Ricardo Rajendorfer, que lamentablemente nos quedamos sin No, tiempo. tenemos una pregunta que hay que hacerle sí o sí. Dígala. ¿Te dicen patán? Me dicen patán, exactamente. Yo te vengo tratando de usted, pero te Sí. dicen patán. Sí, ¿Por qué? es un apodo que arrastro, no que cultivo, sino que arrastro. No te gusta nada que te digan patán, perfecto. No, sí, Está claro. ya me acostumbré, digamos. Ok. Lo Que dejamos arra- para el final igual. Sí, Bien. que arrastro del secundario, porque me reí, decían que mi modo de reír
Y era parecido al del perrito de los dibujos animados. El Pierno Doyuna. El de Pierno Doyuna. Ese apellido me lo puso un compañero que no lo vi más desde que terminé secundario, pero si me escucha le mando un saludo ahora. Se Me gusta apellidaba. que hayas dicho apellido, que es la forma que se le dice en brasilero. En portugués se le dice, al apodo se le dice apellido. No, el tipo de apellido, no me acuerdo su nombre, se llamaba Chernakowski. Se me está escuchando. Del sur de Italia, La como concha de tu hermana. Sí, algo así, exactamente. Yo lo que le decía a Mati es que a mí me llamó la atención que mucha gente que no te conoce, o que incluso te ve muy poco, digamos, no tiene la familiaridad, te llama Patán Rajendorfer, como una forma casi coloquial de Como decir. si hubiese sí. confianza. Y yo digo, si no lo conoces, ¿por qué le decís Patán? Sí, Andás a ver sí. si el tipo le gusta, si no le gusta, si no sabes. Eso me llama la atención, que te digan, Sí, no, pero digamos, ya está, ¿no? Pero igual. uno tiene el apodo que le tocó en vida. Uno no se pone los apodos salvo que sea un cantante melódico. Totalmente. No es mi caso. O un reggaetonero. Sí, Exactamente. los apodos es algo que el mundo le pone a uno, no, uno los elige, Sí, eso es sí, cierto. sí, Es verdad. Pero hay apodos que, vos das una Sí, imagen pero, seria. Hay tipo que el Joroba González, eso es peor. Ese no te lo permito. Ok. No, y los apodos del universo barra brava, ya estamos hablando de literatura Francesa. Sí, francesa. Estamos hablando de eso. Bueno, estuvo Flor Fletcher en los controles, estuvo Julián Ingrata en la producción, estuvo Agustina Fernández Maldonado en la producción, en redes sociales, en Sonrisas, así que gracias a los tres, nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Estuvo Flor también haciendo las filmaciones aquí. Gracias, Patán. No, fue un placer. Ahora te lo digo, ¿viste?